Como decíamos, estamos en una serie de predicaciones y hoy vamos a hablar de los roles, pero hemos visto, y quiero hacer un recuento muy rápido, de tres cosas que hemos visto en las últimas 2 semanas. Y aquí el que quiera verlo, puede verlo en la página de YouTube o en nuestra página csilondon.com y puede acceder a lo que estamos viendo en este momento. Y primero vimos qué es la familia para Dios, ¿sí? Anótelo allí si quiere, abra sus apuntes y su cuaderno y tome apuntes. Y vimos que la familia es el diseño de Dios. Dios creó un diseño y quiere que cada persona crezca, viva en una familia. Cuando Dios mira la tierra, no mira países, no mira empresas, no mira hospitales, no mira ejércitos. Dios mira familias. De hecho, conocemos a Dios como el Dios El Shaddai, conocemos a Dios como Jehová Nisi, conocemos a Dios de muchas maneras. Jehová el que me defiende, Jehová el poderoso, el general de los ejércitos. Conocemos a Dios en muchos aspectos, pero uno de los nombres de Dios es el Dios de las familias, es el Dios de todas las familias. Y si yo quisiera pensarlo y quisiera ponerlo en una sola palabra, creo que Dios le interesan las familias, está enamorado de ellas. Cuando Dios nos ve, inclusive al esposo dice: yo veo una sola carne, veo una familia, y todos necesitamos una familia. Dios anhela darnos una familia. Y dijimos en las predicaciones anteriores que la familia para Dios es el diseño, es el lugar, Él quiere. Es cuando pensó en el hombre, dijo: quiero hacer familia, no quiero hacer equipos de fútbol, empresas, hospitales, quiero hacer una familia. Y observó a la tierra y quedó contento con eso. También Dios pensó que la familia es el plan. Cada persona debe de estar en una familia. Y dijimos que los daños más grandes que tenemos a nivel emocional es por nuestra familia. No porque sean buenos o malos, sino porque simplemente son las personas que más tiempo pasamos juntos, con las que más tiempo pasamos juntos. Pero también la familia es el laboratorio de Dios, es el lugar donde Dios hace maravillas, donde Dios mueve, donde Dios enseña, donde Dios nos enseña a perdonar. Y también la familia es el centro de conexión del ser humano. Cada compañía tiene un centro de conexión, un headquarters, ¿no? Unos cuarteles generales. Bueno, la familia es el centro donde el hombre tiene todas las conexiones: el amor, la firmeza, la valía, lo que va a ser en el futuro, los grandes sueños, el cómo ama a su esposa, cómo ama a su esposo. La familia es el lugar excepcional que le llamamos el laboratorio y conexión, y allí es donde Dios se conecta con el hombre. La semana pasada vimos que la familia es importante para Dios. Es tan importante que tiene que ponerla bajo un pacto. De hecho, Dios nos dice que bendice a aquella familia que tenga ese pacto. Y escucha esto: creyentes y no creyentes. Dios bendice, y hemos visto familias que, aunque no sean creyentes, son grandes familias exitosas. Y vemos familias que, aún siendo creyentes, no respetaron el pacto familiar y sus familias se vinieron abajo. Pero Dios dice: quiero que tengan una familia y que la cuiden bajo un pacto. No que tengan una familia simplemente vente a vivir conmigo. No, Dios quiere una familia bien hecha, estructurada. ¿Por qué? Porque es la manera de protegerla. Y dijimos que cuando uno tiene algo muy querido, muy especial, lo protege. Y el nivel de protección de Dios para la familia, como está tan cercana a su corazón y sabe el efecto que tiene, pues lo protege. Y es un pacto. Por eso Dios no permite y dice: no quiero que tengas relaciones antes del matrimonio. Quiero que te cases, quiero que tengas una familia, quiero que hagas las cosas bien. Ese es el plan de Dios. Y de hecho, cuando se hacen bien, salen bien. Cuando lo hacemos mal, pues la respuesta es muy clara: salen mal. Ahora vimos una cosa también la semana pasada y dijimos que una de las dificultades que en este momento vemos a nivel actual es que no sabemos ser familia. Tenemos muchas dificultades para ser familia. El esposo no sabe ser esposo, la esposa no sabe ser esposa, los padres ya no saben ser padres, y los hijos mucho menos. Estamos pasando en un momento, unas circunstancias a nivel histórico donde la familia se está desdibujando, estamos perdiendo los roles. Hablábamos de plataformas que consideran la familia una cantidad de tipos de familias, pero la familia que Dios considera es padre, madre, hijos. Entonces, estamos en una disfuncionalidad. Y si preguntáramos en este momento, y paso preguntando y le diría: bueno, el hombre casado, díganos cuál es su papel, cuáles son sus funciones, creo que muchos no sabrían qué decir.
Y si le preguntamos a las mamás qué saben hacer o cuál es su función, muchos darían, bueno, de comer a mis hijos, pero va mucho más allá. Y el varón y la esposa o la esposo tienen los mismos conflictos y los hijos ni siquiera saben qué tienen que hacer. Y es una realidad actual. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde están tratando de desfigurar la familia. Y la iglesia tiene que la iglesia, siendo la conciencia de la humanidad, tiene que intentar fortalecer eso. Y ese es uno de los objetivos de estas predicaciones, de esta serie de predicaciones. Entonces, hoy vamos a ver el rol del esposo. Y yo quiero que toquemos en este momento qué significa el rol del esposo. Pero antes de eso, para entender cómo funciona la familia, yo necesito que vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y quiero presentar una idea muy importante. Y yo quiero que usted la tome y la traduzca a su contexto personal. La pueda traducir para que usted entienda qué significa la familia para Dios. Y la familia para Dios es un reflejo del cielo. La familia para Dios es un reflejo del cielo. ¿Sí? Quiero que piensen en esto. El lugar más parecido, yo solía decir que el lugar más parecido al cielo era Israel. No Israel, era una peregrinación. ¿Sí? Y por mucho tiempo también pensé que el lugar más parecido al cielo es la iglesia. Pero pasando y con estos tiempos y analizando, llego a una conclusión. El lugar más parecido al cielo es una familia. Vuelvo a repetirlo. El lugar más parecido al cielo es una familia. ¿Sí? De hecho, la familia o el cielo o todo lo que la palabra nos dice, la gran mayoría está en el contexto de una familia. Está en el contexto de lo que somos como familia. Y para poder entender y tener una familia bíblica, o sea, una familia que haga las cosas como Dios le pide, una familia que sea guiada, usted y yo tenemos que entender este contexto y compuesto o esta manera de ser. Y es que Dios quiere que la familia se parezca al cielo. Tristemente, nuestras familias muchas veces, en el caso mío y en el caso de muchos, hemos venido de familias disfuncionales. Es decir, papá ha faltado por alguna razón. En el caso mío faltó a los 2 años. Y les conté que una de las primeras cosas que Dios tuvo que hacer a nivel personal, y lo tiene que hacer en muchos, es volver la mirada y darnos unos modelos correctos de familia. Y yo tuve que venir, y recuerdo Padre y Cristina y los pastores, y poner mi mirada en ellos. Y Dios me llevó a un proceso donde tuve que rehacer esa figura de papá y de mamá. ¿Sí? No quiere decir que mis padres fueran malos, solo que venía de una familia disfuncional. Y cuando venimos a caminar con Dios, de las primeras lecciones es tener una familia celestial, una familia parecida o lo más parecido al cielo. No quiero decir con esto que los pastores tengan una familia perfecta, para nada, pero sí lo que hacemos es poner nuestros ojos, Dios vuelve a recalcular, vuelve a poner esa medida para que nosotros podamos tener una familia celestial. Ahora estamos de acuerdo que somos el templo, que somos una familia y que nuestras familias entonces tienen que parecerse a algo en el cielo. Y quiero llevarlo a este modelo. Hebreos 8:5, le voy a dar el contexto de este versículo. Este versículo habla de Moisés. Y Dios le dice a Moisés que haga un templo. Le está hablando del tabernáculo. Familias, iglesia, quiero decirle que su familia se tiene que parecer a un templo. Tiene que parecerse al lugar donde Dios está. El templo es el lugar donde Dios está. Ahora, vaya conmigo y lea con estos ojos lo que vamos a ver en este momento. Acerca de esto dice el Señor. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración. Note esto. La familia es un sistema de adoración. La familia es un sistema en que yo le amo a Dios. Dijimos una cosa, que cuando una persona ha perdido a su papá, tiene dificultad para tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque la primera labor, la función de un papá es mostrar a Dios. Gabriela a los 3, 4 y hasta el día de hoy piensa que Dios es su papá. Hasta un momento donde ella hace una reconexión y entiende que hay un ser superior, pero ese ser superior se parece a mi papá. Entonces, quiero decirle esto, Dios se parece a su papá. Si su papá no estuvo, su padre no estuvo, usted cree que Dios no existe. Dios se parece también en muchas partes a su mamá o a su madre. Si no estuvo y no cumplió las funciones, la imagen de Dios está deteriorada por alguna razón. Por eso Dios tiene que rehacerla. Entonces, escucha, volvamos al versículo. Ellos sirven, nosotros como familia, la familia, en un sistema de adoración. Aquí viene el punto, que solo es una copia, una sombra de lo verdadero. Repita conmigo, copia. Repita conmigo, sombra.
es una sombra de lo verdadero que está en el cielo. Y esto habla del tabernáculo, pero quiero decirle, esto habla de su familia y de mi familia. Esto que vivimos entre familia es una pequeña copia de lo que es en el cielo. Quiero llamar su atención o llevarlo a este pensamiento. Jesús habló cuando le dijeron, enséñanos a orar, a comunicarnos. Les enseñó, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Inmediatamente les puso la figura de papá. Jesús habla de que somos sus hermanos. Todo lo hace en un contexto familiar. No lo hace en un contexto, habla de sí mismo como ser el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, todo está en un contexto. ¿Y por qué? Entonces quiero llegar a este punto, porque cuando entendemos esto, podemos ver el modelo correcto. Cuando ponemos nuestros ojos en el modelo de lo que hay en el cielo, cuando pensamos en yo quiero ser un papá como Dios es papá, entonces las cosas funcionan bien. Yo quiero ser un hermano como Jesús es hermano, yo quiero ser hijo como Jesús es hijo. Y cuando vemos ese contexto, ese modelo en el cielo, comenzamos a hacer el modelo terrenal bien. Y comenzamos a trabajar o a mejorar nuestros estilos de vida a nivel familiar. Déjeme, lo llevo hasta la última parte de este versículo. Entonces dijimos, es una sombra del verdadero que está en el cielo. Punto aparte o punto seguido. Pues cuando Moisés estaba, note esto, cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, esto es precioso para usted y para mí, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. ¿Qué tal si nosotros nos aseguramos de hacer nuestra familia todo? Y hablo de esposos, si no la tienen todavía, cuando lo tengan, de su familia, tal y como es el modelo que Dios nos muestra. ¿Cuál es el modelo que Dios nos muestra? Está en su palabra. Él es el modelo. Él es el modelo, Él es el tutor, Él es el que nos acompaña, Él es la manera de hacer familia. Quiero que ese pensamiento se sostenga en su mente el día de hoy, porque lo que queremos hacer es volver a poner nuestros ojos en el cielo. Ahora, para poder entonces ver los roles bíblicos, necesitamos tener y saber un principio, conocer un principio del cielo, que yo creo que es el principio que más nos ha dañado en cuanto a la familia. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. Y voy a traducir o voy a utilizar la palabra de Dios. Dios habla hoy. Y escuche lo que dice. Quiero que sepa esto antes de continuar. En el cielo se hacen las cosas muy diferentes como acá en la tierra. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos, pidan para que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra es diferente a lo que pasa en el cielo. En la tierra tenemos rabia, ira, tenemos una cantidad de situaciones encontradas. En el cielo no. Dios dice, si en el cielo tuviera la paz que hay, si en la tierra tuviera la paz que hay en el cielo, las cosas serían muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, quiero que sepan quiero llevarlos a que entendamos que el modelo de familia en la tierra es diferente del cielo que estamos viviendo, y por eso tenemos esa gran dificultad. Y el principio de ese modelo, la base de ese modelo, está basado en una enseñanza que Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25. Vaya conmigo a esta enseñanza. Dice, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿a quiénes llamó? A sus discípulos, a los que le estaban siguiendo, y les dijo, miren, ustedes cuando hagan iglesia, cuando entren o extiendan el reino de los cielos, cuando hagan discípulos, cuando enseñen, quiero que tengan esto en cuenta. Ojo, viene para acá, iglesia, pongan atención. Como ustedes saben, entre los paganos, ¿entre los qué? Paganos. Entre los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Me encanta esta versión porque los paganos es el pueblo que no es de Dios. Entonces él dice, entre los paganos, es decir, entre la gente que no camina con Dios, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. La gente gobierna con tiranía a sus súbditos. Entre las familias que no son de Dios, dice él, que no deberían, esto lo vemos en la familia de Dios también, pero no deberían porque se comportan así. El común denominador es que gobiernan con tiranía a sus súbditos. Miren, si hay una cosa que encontramos es dificultad en este momento en padres autoritarios, madres que no saben cómo hacer el papel,
hijos que se rebelan contra sus padres encontramos esta dificultad. ¿Por qué? Porque no llevamos una familia como es en el cielo. Mire lo que dice: y grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Entonces, el modelo del mundo, de vida del mundo, que se extiende hasta las familias, es imponiendo la autoridad. Es haciendo las cosas sin un concepto correcto. No es como en el del cielo. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 26. Y aquí viene el gran pero. Pero entre ustedes. Entonces Jesús les explica a los discípulos, aquellos que van a vivir una vida cristiana, pero entre ustedes, entre sus familias, entre los esposos, entre los hijos, entre los padres, dice, para que funcione, no quiero que sea así. No debe de ser así. Al contrario, mire lo que dice el versículo: entre ustedes el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Entonces, ¿cuál es el gran faltante que tenemos en las familias? Que todo el mundo quiere ser superior, que todo el mundo quiere ser el importante y no de la manera como él dice, que el importante debe ser el otro. Por eso las funciones, por eso las familias no nos funcionan. Por eso muchas veces el matrimonio, las parejas no nos funcionan. ¿Por qué? Porque él es un egoísta, porque es un ególatra, porque es un egoísta, porque ella es una egoísta, porque ella quiere hacer lo que es. Todo es sintiéndose superior al otro. Y Dios dice, para que la vida cristiana surja al efecto en su vida, quiero que sepa que tiene que ser al contrario. Ahora, cierre sus ojos un momento y piense un momento cómo son sus relaciones. Con su esposa, con su esposo, con sus hijos como papá. ¿Son sus relaciones basadas en qué? ¿En dureza como los paganos? Y allí usted puede encontrar una respuesta a sus pensamientos y a lo que Dios quiere y al resultado que tiene el día de hoy. Abra sus ojos un momento, ¿sí? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 21. El lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos quizás la mejor lista, la mejor descripción de los roles en el matrimonio y en la familia, lo encontramos en Efesios capítulo 5, en este versículo, en estos versículos siguientes. Y quiero llevarlo a este versículo porque quiero denotar nuevamente que esta es la base más importante que usted y yo tenemos que tener. Y escuche esto, no hay en otro lugar un listado como este. Mira cuál es, y enseña la iglesia. Pablo en la iglesia de Éfeso enseñó cuál era el rol de los padres, de los hijos, de los ancianos, de todo el mundo. Pero quiero que tenga esto en cuenta, me sorprende esto, y es que la base de toda esa enseñanza la encontramos en el versículo 21. Antes de decir cualquier tipo de descripción, antes de decir que la mujer se sujeta al marido, antes de decir que el hombre tiene que proveer para su casa, antes de decir que los hijos se respetan a sus padres, antes de decir cualquier tipo de cosas, pone un cimiento. Y vaya conmigo y veamos el cimiento. Es el mismo cimiento que puso el Señor Jesucristo a la hora de hacer iglesia, y esto es a la hora de hacer familia. Y yo quiero que ustedes lo anoten allí, porque va a ser muy útil. Efesios 5:21 dice así: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Y comienza a hablar del padre, de la madre, del esposo, de los roles. En otra versión dice: otros tengan en cuenta al otro como superior. Es decir, que la familia de Dios, la familia, el modelo que funciona de Dios, es un modelo en el cual la gente se sujeta a otros. Consideran que los otros son más importantes. Si yo considero que mi esposa es más importante que yo, entonces estoy teniendo éxito. Si yo estoy considerando que mis hijos son más importantes que yo, entonces estoy teniendo éxito. Es el modelo bíblico. Quiere decir esto, que en el cielo Dios no se impone. Dios no se impone. En el cielo debe ser que el Señor piensa de los demás como superiores. Y ese es el concepto de la humildad. ¿Es esto un reflejo de su casa? ¿Es esto un reflejo de nuestro hogar? Les hago la pregunta: ¿se parece su hogar al cielo? Si en este momento pudiéramos
pasar rápidamente por su hogar y sacáramos una foto, esa foto se parecería al cielo. Piensen en eso. Y yo espero que a partir de hoy, se parezca un poquito más. Y es la idea de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, creo que esto nos va a ayudar muchísimo a entender cómo es la familia y qué es lo que Dios quiere. De hecho, hay muchas maneras de hacer familia. Cada uno puede hacer lo que bien le parece. Pero si queremos hacer una familia bíblica y una familia que se parezca al cielo, tendrá que ser como el modelo que nos muestra en la montaña. Amén. Entonces, voy a llevarlo a 4 tipos de grupos que encontramos en una familia. O sea que esto es muy obvio para unos, pero para otros no lo es. Y sobre todo que estoy enseñando a una generación de jóvenes. Y es importante que los delimitemos esos 4 grupos. El primero es la pareja. Y consiste entre el esposo y la esposa. Ese es el primer grupo que hay. El primer grupo que hay es la pareja, el esposo y la esposa. Quiero que sepa que Dios respeta ese grupo. Y Dios ve a ese grupo. Algunos tienen un concepto muchas veces de mezclar el siguiente grupo. Vamos a ver, los padres y los hijos. Y lo componen el padre, la madre, los hijos y los hermanos. Muchos creen que este es el rol, pero Dios comienza con el primero. El primero es el primero y más básico, y el más íntimo de los grupos dentro de la familia. El tercero es la familia de segundo grado de consanguinidad, es decir, los abuelos, los nietos y los tíos. Y Dios trata con ellos también de una manera diferente. Dios trata con la pareja de una manera diferente, con la familia, los padres y los hijos de otra manera diferente, y con la familia y los abuelos, los nietos y los tíos de otra manera diferente. Pero hay un cuarto grupo que es importante, que intentaremos pasar por allí y enseñarlo no el día de hoy, pero más adelante, y es la familia extendida. La familia extendida son los suegros, la familia política. Y esos también son familia, y Dios trata con ellos de una manera importante. Y yo necesito que usted y yo, ahora que nos están desdibujando y que ya se ha perdido el rol del abuelo, el rol de la abuela, especialmente cuando estamos en un lugar donde estamos lejos de nuestros padres, de nuestra casa, ya no hay abuelo, ya no hay abuela, ya ese concepto se pierde, ya no está el concepto de nietos, y hemos perdido ese gran concepto. Entonces vamos a ir mirándolo. Pero primero quiero ir a la pareja. Repita conmigo, pareja. Y vamos a verlo en Génesis 2:24. Voy a hablarle de las 4 funciones principales de la pareja, pero quiero primero enseñar esto. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Repita conmigo, una sola carne. Miren, el propósito de Dios es que el hombre esté en pareja. De hecho dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita, y cuando hablo del hombre, el ser humano necesita una pareja, necesita usualmente, siempre una pareja. Y Dios dice que es su concepto, su deseo es que el hombre vaya y tenga esa pareja y la pueda vivir, y así se pueda multiplicar. Dice que cuando vemos la palabra de Dios, y muchas personas en el día a día intentan como mezclar la pareja y los hijos, y tratan a los hijos de una manera diferente. Y quiero decir una cosa, que no es que los hijos sean menos importantes, los hijos son muy importantes, pero el propósito de Dios es que primero vaya el padre, primero vaya la pareja y después los hijos. Los hijos tienen que venir después, y el cuidado tiene que venir después. En el cielo, en las cosas espirituales, el orden de los sumandos sí altera el producto. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando usted en la vida espiritual trastoca, deforma el sentido de las cosas que Dios tiene, hay un efecto negativo. Y si mantenemos el efecto correcto, o el modo correcto, el modus operandi de Dios en nuestra vida, vamos a tener un efecto positivo. Y me temo decir que muchas familias están definitivamente en muchas dificultades porque han trastocado y han dañado el modelo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque colocaron, por ejemplo, a los hijos primero, y no son los hijos. Dicen los ancianos que los hijos se irán de casa y quedará el esposo y la esposa. Pero si los padres logran mantener a los hijos correctamente, la pareja
se mantiene correctamente y se mantiene unida, el resto no es un problema. Mire, yo he pasado por muchas pastorales donde, o nos ha tocado tener algunas pastorales donde vemos si los padres están bien y los hijos tienen alguna problemática, eso se resuelve. Pero si los padres no están bien, esos hijos no avanzan. No hay nada que puedan hacer. Si los hijos tienen una problemática en drogas, en cualquier circunstancia, pero los padres están unidos, esos muchachos salen. Pero si los hijos tienen una pequeña bobada y los padres no están unidos, esos niños se terminan de deformar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que el hombre esté con alguien, con una persona y esté unido. Es el primero, la pareja es el concepto principal. No son los hijos primero, es la pareja. Así es que yo quiero que usted piense cómo es en su casa. ¿Cómo es la relación en su casa? ¿Cómo es la relación de sus padres? ¿Quién es primero? ¿Son los hijos primero? Ahora, pastor, ¿esto quiere decir que los hijos no son importantes? No, los hijos son importantes, muy importantes. Y muchas veces en el día a día, el hijo es mucho más, requiere más. Un niño de 2 años, de 2 meses, 3 meses, requiere más, obviamente mucho más cuidado que lo que requeriría un esposo. Pero la honra, ese orden está en el corazón. Y cuando ese orden se ha cambiado, entonces hay un aspecto negativo o hay una consecuencia negativa. Y ahora, pensando en esto, entonces piense en su mamá, en su papá, en cómo fue usted criado. Si usted viene de un hogar en el cual papá falleció por alguna razón y no está, usted era el más importante. Entonces hay un efecto de cómo usted ve la familia el día de hoy o cómo la va a ver en el futuro. Jóvenes, ustedes van a ver la familia como la vieron sus padres en este momento, como la mostraron sus padres. Si el hogar fue disfuncional, va a haber dificultad. Entonces piensen en esto. Es el lugar más pequeño, el hogar, la pareja es el lugar más pequeño en el cual Dios más cuida. Recuerdo que decía Emma, contando acerca de uno de los viajes, salía de viaje el papá y la mamá. Y cuando salían de viaje decía, papá, llévanos. Y ella le dijo, hijo, hija, no estoy casada contigo, estoy casada con tu mamá. Quédate en casa, yo me voy con tu mamá a hacer el viaje. Tristemente muchos tienen el rol invertido. Y hay un efecto muy, muy tenaz. Y piensen en este efecto. Muchas mujeres, cuando pierden a su esposo, por alguna razón, tienden a poner y a ver a sus hijos como sus esposos. Lo repito. Muchas mujeres, al perder a sus esposos, tienden a ver a sus hijos como su esposo. Viceversa también. Muchos hombres tienden a ver a sus hijas como sus esposas. Y ese concepto está equivocado y hace que la familia no se reproduzca correctamente. Entonces quiero mostrarle frente a lo que estamos luchando y lo que usted necesita para tener un matrimonio que refleje el cielo en la tierra. Y lo que necesitamos, no solamente ustedes, todos estamos en esto. Por eso quiero animarlo. Quizás Dios hoy lo lleve un poquitito mejor. Quizás eso Dios nos lleve a pensar y analizar, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo sacar una conclusión hoy que pueda llegar a este punto? Entonces, quiero que vayamos a la primera función del esposo. ¿Sí? El esposo. Estamos hablando del esposo, no del padre. Estamos hablando del esposo. Y la primera función es el sacerdocio. Repita conmigo, sacerdocio. Quiero que tenga esto en mente, ¿sí? La gran mayoría de esposos, si le preguntamos cuál es su función, me van a decir proveer. Otros me van a decir cuidar o proteger, ¿sí? Pero la primera función del esposo, del hombre, es ser un sacerdote. Y voy a explicar lo que significa ese sacerdocio, porque necesito que vayamos y que comprendamos qué significa. O sea que, pastor, si hoy me caso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Usted tendrá que ser un sacerdote si quiere tener un hogar parecido al cielo. En este momento, ¿qué tengo que hacer para recuperar a mis hijos? Usted tendrá que ser un sacerdote. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 23, versículo 17.
Escucha esto que es interesante, y cómo Dios ve a la humanidad y cómo Dios nos ve hasta el día de hoy. Quiero que sepa que no ha cambiado. Y mujer, aunque a usted le haya tocado levantar a sus hijos sola, quiero que sepa que Dios sigue viendo el mismo concepto. Mi mamá fue una de las mujeres más valientes que conozco, seguramente porque es la que conozco yo, y tuvo que levantar a sus hijos. Sin embargo, el modelo no quedó correcto, porque tenía y había faltado un padre. Y quiero que sepa que si usted pasó lo mismo, es exactamente igual. Usted necesitará entender que rehacer ese concepto, enseñar ese concepto o dejar que Dios llene ese vacío en su vida. Porque ciertamente usted, ¿cómo va a poder ser papá? ¿Cómo va a ser esposo si usted no vio a ningún esposo en su vida? Tiene que volver a coger un modelo. ¿Cómo va a conducir usted auto si usted nunca ha visto un auto? Usted necesita un modelo. Y el modelo correcto nos lo muestra Dios. Por eso lo primero que Dios hace y lo primero, digamos, que Jesús hace es ser sacerdote. Voy a explicarle qué es sacerdote, pero mire lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Note, solamente quiero que entienda una cosa, esto es acerca de las fiestas, pero cada vez que Dios se refiere a Israel y a la gente y al pueblo, espera que el hombre sea el que venga. Es al hombre al que Dios tiene que hablarle, no es a la mujer. Dios, ¿eres machista? No, Dios no es machista. Ahora vamos a ver cómo Dios compensa todas las cosas y dijimos desde el principio que debe ser una familia que entienda cómo o que vea cómo Él es, ¿no? O sea, que haga todo lo que, cómo es en el cielo, y lo vamos a mirar en unos momentos. Entonces vamos a ver qué es sacerdocio. Bueno, en el caso de Adán y de Eva, antes de seguir, no sé si recuerdan que cuando el problema del Edén pasó y se pecó por primera vez, a quien Dios vino, quien pecó o quien comenzó toda la situación fue Eva, pero a quien Dios vino a pedirle respuesta de su vida fue a Adán. Y ese concepto sigue toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios no dice voy a venir a Eva, voy a venir a Adán. Siempre piensa en venir y hablar con Adán. Y lo mismo es en su matrimonio al día de hoy. En su matrimonio, ni siquiera todavía como padre, sino como esposo, Dios espera y viene por usted. Cuando Dios está viendo una pareja, dice, son una sola carne, voy por el hombre. Hombre, quiero que me digas quién es. No importa lo que hayan hecho. Cuando usted va a una compañía muy grande, aunque un empleado haya hecho lo que quiera, aunque una persona le haya ido mal, van al jefe y le dicen, usted es el gerente, quiero hablar con el encargado. El encargado de Dios es el hombre. Y eso es una responsabilidad supremamente fuerte. Entonces, ¿qué es el sacerdocio? Bueno, vamos a ver una descripción del sacerdocio en Éxodo, en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Quiero que vaya conmigo y entienda qué es el sacerdocio. Padres, esposos, perdón, esto es lo que se requiere de ustedes. Me encantaría que las jovencitas cuando oraran y dijeran, yo me quiero casar un día, pensaran en esto. La persona que necesito es esta persona. Si usted quiere que su matrimonio funcione, es esto. Si usted está esperando algo de un esposo, de una esposa, este es el modelo correcto. Ya sé que no hemos tenido modelos correctos y en este momento nuestra sociedad no los ve, pero el modelo correcto es este. Y escuche, lo primero es, usted es un sacerdote. Ahora, note lo que dice. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué está el sumo sacerdote? Para representarlos. ¿Para qué? Para representarlo. La primera labor del hombre en el hogar del esposo o del padre, en este caso del hogar del esposo que estamos hablando, es representar a su familia delante de Dios. Es ser sacerdote. La palabra sacerdote es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. Pensamos acerca de una vocación, no. El sacerdocio es simplemente una persona. Dios está allá y yo hablo en medio, en vez por ustedes, hablo a Dios. La primera labor del esposo es ser sacerdote de su hogar. Quiere decir que tiene que estar conectado con Dios, tiene que tener una relación con Dios. Tristemente vemos las iglesias y gracias a Dios en nosotros no nos pasa esto. Nuestra iglesia tiene 50-50, hombres y 50 mujeres. Pero no ha habido momentos donde la iglesia son 80 personas. Y 20 personas, 20 mujeres, 80% hombres, 20% mujeres, 80% mujeres, 20% hombres.
Y se ve un desfase tremendo, como si solamente las mujeres buscaran a Dios. Sin embargo, nos vamos, por ejemplo, al pueblo de Dios. Y quien haya estado en el pueblo, en el muro, en el lugar donde oran, el lugar para los hombres es inmenso y el lugar para las mujeres es pequeño. Esto no quiere decir nada ni que sean mejores ni peores. Lo único que quiere decir es que el sacerdocio del hombre está muy enfatizado en la vida de estas familias. ¿Es usted como esposo un sacerdote verdaderamente? ¿Usted representa, no nominal, sino usted hace su labor como esposo, como sacerdote delante de Dios? Note lo que dice, vuelvo a repetirlo. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios. Esto es lo que hacía, representa a la gente y para ofrendas y sacrificios por los pecados. Señor, mi familia va mal, mi esposa va mal, mis hijos están mal. Padre, yo te pido perdón por mis hijos. Si alguno recuerda el libro de Job, una de las cosas que hacía Job era pedir perdón por sus hijos todas las mañanas, ¿sí? Y lo que estaba haciendo era simplemente llevando a cabo el sacerdocio. Era el representante. Si Dios viene a pedirme cuentas por todos los 5 que tengo atrás en mi familia, los 6 que somos, yo soy el que tengo que dar cuentas. Entonces Dios espera que esa sea su primera función. Tristemente, son las mujeres muchas veces las que llevan esa función. Porque los hombres no quieren aceptar o no saben simplemente que su deber es ser sacerdote de su hogar. Y ahora nos preguntamos por qué son disfuncionales nuestros hogares. El hombre puede estar viendo televisión y la mujer puede estar siguiendo al Señor. Y uno dice, pero ¿por qué la mujer es más espiritual que el hombre? El hombre no entiende su papel. Yo necesito que usted entienda que si se va a meter en una relación y si quiere que esa relación prospere y refleje el reino de los cielos en la tierra, usted necesita entender que su labor es un sacerdote de esa familia. Escuche lo que dice, versículo 2. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, es decir, es una persona con debilidades y con muchas situaciones, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Tiene compasión de los que está sirviendo. Sabe, se identifica con ellos. O sea que si vamos a pensar en este momento y dejar el concepto de que el hombre es el macho del hogar y que tenemos el concepto de Dios, dice, te puse al varón y puse al varón para que sea el sacerdote de su hogar, para que represente su hogar. Cuando yo hable con el hogar, quiero hablar con él, no con ella. ¿Por qué Dios no quiere hablar con ella? Dios quiere hablar con ella. Y ciertamente las mujeres están muy equipadas para eso. Pero quiere que para que funcione correctamente, el orden tiene que ser el varón. ¿Cómo ha sido su sacerdocio? ¿Cómo es su sacerdocio en este momento en su hogar? ¿Quién es el que lleva el arca en los hombros? ¿Su mujer o usted? ¿Y quién la llevará cuando se case? ¿Podrá usted representar? Seguimos, versículo 3. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo, de su familia. A causa de su debilidad, usted tiene que entrar en el reino de los cielos y decir, Señor, mira, vengo representando un hogar y lo hemos hecho fatal, o no lo he hecho bien, o Señor, se nos pasa esto, pero necesitamos que lo solucione, Señor. Necesitamos que estés. Dios va a venir como un gran gerente, como el dueño de la compañía, a hablar con el gerente y decirle, tú eres el gerente, ¿cómo va tu hogar? ¿Qué estás haciendo? Tristemente, hombres se desaparecieron de esa figura. ¿Y sabe por qué hoy los hombres, muchas personas, no saben cómo ser sacerdotes? Porque no vieron a sus papás haciéndolo. Como no vieron a un papá siendo sacerdote de su hogar, cuando ellos tienen el hogar no son capaces. Y simplemente entienden, bueno, mi mamá es la espiritual. Pero eso está lejos del principio bíblico de Dios. Por eso la familia no funciona. Lo llevo al último punto, versículo 4, al último versículo de este pasaje. Dice, nadie puede tomar este honor para sí mismo. Escuchen, mujeres, aunque a usted le haya tocado tomar ese honor, es decir, porque usted vio que su esposo no cumplió y no es un sacerdote, usted, dice la Biblia, nadie puede tomar ese rol o ese puesto o ese honor para sí mismo.
Ese puesto no está diseñado para cualquiera, está diseñado para el esposo. ¿Entendemos el concepto? Dice, sino que es Dios quien lo llama. Repita conmigo, Dios es quien lo llama. Hombres, Dios es el que lo llamó. Aquel que le llamó a hacer el contrato de trabajo fue Dios. Dios es el que dice que el hombre tiene que hacer esa labor de sacerdote. Esa labor no le toca a otro, es una labor suya, es una labor mía. Jóvenes, cuando se casen, tienen que saber que tienen que estar equipados para ser sacerdotes de sus hogares. Y es lo más importante que ustedes deben de tomar dentro de la iglesia después de la salvación, es formarse para hacer ese sacerdocio, para que tengan hogares que perseveren y que vayan mucho más, hijos sin problemas, sin daños, sin depresiones, sin situaciones en su vida, ustedes mismos evitando algún tipo de fracaso. Les dije la semana pasada que no hay nada peor que el fracaso en el hogar. Trae una decepción personal. Usted puede ser derrotado en un negocio, puede perder una casa, puede perder lo que sea, pero ser derrotado o tener un fracaso en el hogar deja en el hombre una sensación profunda de desengaño. ¿Y sabe por qué? Porque no sabía hacerlo. Porque si hubiera sido sacerdote, Dios le hubiera dicho. Vemos cómo esta es la primera función que tiene que seguir cualquier persona que quiera mostrar el cielo en la tierra en un hogar. Aquel que lo quiera hacer como bien le plazca, pues es su problema. Pero aquel que quiera hacerlo bien necesitará entender eso. Ahora, no quiero que se desanime. Voy a la segunda función de importancia en el varón. Necesito que la tome. Son 4 funciones básicas. Por supuesto que hay muchas funciones. Usted saca la basura, usted hace esto, usted lava hoy, usted trae lo que quiera. Pero está hablando de las funciones básicas bíblicas. Y Dios no habla de más funciones sino 4, o puede que hable más, pero 4 son las importantes. ¿Sí? La siguiente es liderazgo. Repita conmigo, liderazgo. Más fuerte, liderazgo. Tristemente, una de las situaciones más difíciles es que es la mujer la que ha tomado el liderazgo en la vida en las familias. Y quiero decirle, este es el gran desdibujamiento que tenemos. Teníamos la silueta bien marcada, pero como el hombre ha dado un paso a un lado, la mujer ha tenido que tomar el liderazgo de un hogar. Porque el hombre no se comprometió porque era sacerdote y no quiso comprometerse. Dijo, no me toca, porque la preñó y se fue. Porque no quería, porque es vago, porque es egoísta, o porque simplemente no sabe. Y la mujer al día de hoy le ha tocado asumir el liderazgo. Tenemos una serie de predicaciones del comienzo del año pasado que son el espíritu de Jezabel y cómo funciona el espíritu de control en la familia. Y quiero que me pongan atención en esto. Hace muchos años escuché una versión o una estadística en lugares donde las mujeres, en los países donde las mujeres más estaban en puestos de posición. Y por supuesto que no estamos diciendo que una mujer no pueda tener un puesto de posición, los tiene que tener, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del liderazgo en el hogar, estamos hablando del liderazgo en la casa y aún el liderazgo en muchos aspectos. ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas mujeres ahora que se están lanzando para ser políticos? Muchas de ellas ni quieren, pero ven un vacío tan grande en el liderazgo a nivel de los hombres que dicen, es que no hay nadie que sirva y ellas tienen que asumirlo. Quiero que sepa que la mujer está diseñada de una manera totalmente diferente. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Quiero decirle que la mujer es más importante que el hombre, siendo mujer, y que el hombre es más importante que la mujer, siendo hombre. Para Dios, Dios los ve iguales, pero las funciones las ve totalmente diferentes. Y él es bueno, ¿qué es mejor, un mecánico o un doctor? El mecánico es mejor siendo mecánico y el doctor es mejor siendo doctor. La mujer es mejor siendo mujer y el hombre es mejor siendo hombre. Aunque usted, el hombre, quiera y lo haga muy bien e intente hacer la labor de cuidar a los hijos, quiero que sepa, y aunque lo haga mejor que la mujer, nunca tendrá el efecto que tiene la mujer. Nunca, porque no está diseñado para eso.
Y puede ser un apaño porque faltó la mamá. Pero el hombre no está diseñado para eso, no es capaz de hacerlo como lo hace la mujer. Y eso es muy claro. Le dicen a uno, corra, si usted no sabe lo que está haciendo. Amén. Vamos a Jueces capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es ser líder? Líder es influencia. Líder es mostrar el camino. Líder no es gritar. Hay líderes que son callados. Líder es influencia. Líder es ser capaz de guiar a alguien. Líder, y una de las razones o de lo que demuestra que una persona es un líder es mirar quién lo está siguiendo. No quién le están pagando para que lo siga, sino quién está influenciado, atraído a seguirlo. Es decir, el hombre tiene que atraer a su mujer a seguirlo. No, yo soy el que mando aquí, tú me tienes que seguir. Al contrario, ella se tiene que sentir identificada y decir, sigo. Y Dios espera que el liderazgo en el hogar lo tenga el hombre. Pero como no quiere asumir el liderazgo, le toca a una mujer. Vamos al contexto de esos dos versículos en Jueces capítulo 4, versículo 8. Barak era el gobernante. Y me impresiona lo que le dijo esta mujer. Estaban en el tiempo y el contexto es una batalla. Y ella vino a pedirle a él la ayuda. Él vino a pedirle a ella la ayuda. Dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Puso en tela de juicio su liderazgo. ¿Quiere decir que usted lo puede ayudar a una mujer? Por supuesto. Pero estamos hablando de algo profundamente clavado en el corazón que hay. Es una actitud en el corazón. El liderazgo es una actitud. Hay líderes que hablan mucho y otros que hablan poco, pero ciertamente están liderando. Quiero que piensen esto, necesito llevarlo a pensar, porque si queremos familias que de alguna manera hoy puedan reflejar el cielo, tenemos que ver el liderazgo en el hogar. Antes de seguir con esto, piensen esto. ¿Cómo puedo saber que tengo que ser un esposo? Como esposo tengo que ser un buen líder. Quiero que mire en este momento al Padre. Estamos hablando de Dios. ¿No es Dios un buen líder? Es el líder excepcional. Todos queremos seguir a Dios. Oramos por seguir a Dios. No nos dice sígueme, sino que nosotros mismos buscamos a Dios. Usted está aquí porque Dios es tan buen líder que sigue. Ahora, imagínese si hoy el líder que es Dios se duerme, no viene, simplemente no le importa. ¿Usted a quién seguiría? Tendría una sensación de inestabilidad tremenda en su vida. Muchos hogares están inestables porque el líder no está. No nos hemos cambiado de iglesia, pero si Dios no está, nos sentimos perdidos totalmente. El liderazgo entonces que tenemos que observar es el del cielo. Señor, yo quiero liderar como tú me lideras y como tú lideras la iglesia, como tú lideras este mundo. Él es el mejor líder, es el modelo por excelencia de liderazgo. No hay nadie que tiene millones y millones y millones. La gente muere por él. Eso significa un nivel de liderazgo muy alto. Un nivel no pro, un nivel excesivamente, un nivel Dios de liderazgo. Y ese es el liderazgo que nosotros tenemos que observar como modelo para seguirle. Entonces, vuelvo al contexto. ¿La mujer puede tomar el liderazgo? No estamos diciendo que no, pero Dios espera que en el hogar, en la pareja, de hecho, ellas esperan que ellos tomen el liderazgo. Pero no un liderazgo opresivo, un liderazgo bíblico, un liderazgo que me inspire a caminar. Vamos entonces a Jueces capítulo 4, versículo 9. Muy bien, dijo ella, iré contigo. Ojo a esta respuesta, necesito que usted se enfoque en esta respuesta. Pero tú no recibirás honra en esta misión. Mira la declaración y la aclaración que hace esta mujer. Tú no recibirás honra en esta misión. Tú no recibirás honra en este matrimonio. Tú no recibirás tantas cosas que estás pidiendo en este matrimonio. ¿Sabe qué es lo que pide el esposo? Respeto. Pero como no lidera, no puede recibir ese respeto. Mire lo que dice, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Repita conmigo, la victoria quedará en manos
de una mujer. Y yo observo a las mujeres, observo los hogares, observo en mi hogar, y creo en las mujeres, son unas berracas. Son súper fuertes, súper tiradas para adelante. Pero en el hogar he visto muchas mujeres que dijeron, yo quisiera haber tenido un esposo. Recuerdo en un momento familiar, mi mamá nos dice a nosotros, ¿cómo quisiera haber sido más femenina con ustedes? Tenía 2 varones, tenía que tener unas manos fuertes con ellos. Pero me tocó ser papá y mamá. Me estaba diciendo que ella quería era ser mamá, que estaba esperando que hubiera un hombre en su vida para guiar los pasos. Y sé que es el caso de muchas. Y cuando un hijo crece en esas circunstancias, porque el papá se ha perdido, porque el alcohol, por cualquier situación no ejerció el liderazgo, porque no tiene el ejemplo, porque moralmente no es capaz, porque no quiere, porque no le da la gana, porque se va con otras, porque hace lo que quiere, porque simplemente dice, eso no me toca a mí, y se desentiende, es un padre presente ausente, el hijo crece haciendo lo mismo. Y cuando entra en el matrimonio dice, bueno, pues a mí no me toca, y no quiere liderar. Y toda la familia y el orden familiar se daña, porque para liderar hay que tener sacrificios, para liderar hay que ponerse los guantes. Note lo que dice, entonces el Señor le dará la victoria en las manos de una mujer. Me produce mucho admiración esa aclaración que le hace. Quiere decir que Dios no quería. Digo, quiero que sepas que si yo voy, no hay ningún problema, yo sigo, yo llevo a la batalla, yo gano, pero quiero que sepas que ahí no hay victoria para ti. Y no hay honra. Ahora, mujer, ¿puede usted coger el puesto de su esposo? Quiero decirle lo que dijo el versículo anterior, el capítulo anterior. Dice, nadie puede tomar este honor para sí mismo, porque hay mujeres que quieren tomar el honor para ellas y no dejar que su esposo haga su labor. Y Dios dice, lo están invirtiendo. No es así. Dios quiere que sea de esta manera porque así funciona en el cielo. Él sigue siendo líder hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién hay detrás de usted siguiéndole? Ese es el verdadero liderazgo. Su ego le dirá otra cosa, pero ¿cuál es su liderazgo? Su liderazgo se ve en la acción en el día de hoy. Amén. Tercera función, hemos visto la primera, y van unidas sacerdocio. Luego viene el liderazgo. Tercera función del esposo es la provisión. Vaya rápidamente a Efesios capítulo 5, versículo 29. El hombre es un proveedor en todo. Desde la parte financiera, la seguridad, casa, hasta en el acto sexual. El hombre provee la semilla. El espermatozoide lo provee el hombre. Dios diseñó al hombre como proveedor. Dios ha diseñado al hombre como proveedor. Y la mujer espera que el hombre provea. Ahora, usted dirá, pero entonces quiere decir que la mujer no puede trabajar. Por supuesto, pero quiero que sepa que donde la mujer, por ejemplo, en un hogar, tenga que trabajar y tenga que dejar su hogar porque su esposo no está, la atención a sus hijos, que es lo más importante que puede hacer y la tarea más grande que cualquier otra persona pueda hacer, se va a ver comprometida. Por eso el diseño era que el hombre saliera, trajera y la mujer estuviera. Ahora vamos a hablar de protección y de cuidado en unos minutos. Pero quiero que vaya conmigo al modelo bíblico. Quiero que vaya, y este es muy interesante porque nos muestra la figura nuevamente como es en el cielo. Y mire lo que dice en el cielo, Efesios 5:29. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. ¿Sí? Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Está hablando de la descripción de los esposos. Antes bien lo alimenta. ¿Lo qué? Lo alimenta quiere decir lo provee. Vaya a la siguiente frase. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia. En el cielo Dios provee para la iglesia. En el cielo Dios provee para la novia. La novia de Cristo es la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación es en torno, en un contexto de un matrimonio.
A través de la palabra de Dios vemos un sinnúmero de relación entre la vida espiritual y la vida matrimonial o la vida de una familia. ¿Y sabe quién es el que provee? Jesús. Y dice, danos hoy el pan de cada día. Cuando dijeron, Señor, enséñanos a tener una relación con Dios, le dijeron, díganle, Padre, danos hoy el pan de cada día. Miren, el Padre es el proveedor. Por eso cuando un padre no ve por sus hijos, por su familia, por su hogar, está dañando el contexto bíblico de Dios. Y cuando estamos hablando de proveer, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de todo lo que tiene que proveer un padre. Ahora, el liderazgo del padre es macro, es decir, va hacia afuera. El liderazgo de la madre es micro, es dentro del hogar, sobre todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el padre tiene que aprender a proveer en todos los aspectos. Miren, las familias que tienen un padre o que tuvieron un padre que no proveyó, pensaron muchas veces que Dios no era capaz de ser fuerte y que fuera el Dios milagroso que abra la Biblia, porque su padre no proveyó. Mira el daño tan grande que hace que un padre no provea. ¿Y por qué no provee un padre? Porque no quiere, porque se gasta el dinero en otra cosa, porque no hace o porque simplemente no le interesa. Y cuando no provee estamos hablando de todo: financiero, emocional, sexual, sabiduría. Haga una pausa en un momento. ¿Cómo es la provisión de sus padres? Del papá. ¿Cómo es su provisión? ¿Y cuál es la provisión que ha tenido? Y quiero que sepa esto: Dios quiere proveerle. Dios quiere hacer su función bien y la va a hacer bien. De hecho, ¿sabe una cosa? Dios todos los días se encarga de mostrarnos que nuestra visión de papá está incorrecta y que Él es bueno. De hecho, nos dice, si alguien le pide a alguien, a un padre en la tierra, de esos que son malos, dame un juguete, el padre se lo da. ¿Cómo más no les voy a dar yo todo lo que ustedes necesiten, el Espíritu Santo? Él es proveedor. Amén. Venga, denle un aplauso a Dios, por favor, ¿sí? Quiero llevarlo a la cuarta función y el grupo de alabanza, si me acompaña, lo agradezco. Y esa parte la encontramos en el mismo versículo. Efesios capítulo 5, versículo 29. La cuarta función es protección. Repita conmigo, protección. Miren, es innato para el hombre proteger. La mujer fue hecha con feminidad. Usted me entendió, fue hecha femenina. El hombre fue hecho rudo, feo. Es así, la mujer es atractiva, es hermosa, es bonita. El hombre es tosco. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está hecho para otra cosa y está hecho para proteger. Vamos a verlo en el contexto celestial. Efesios 5:29, mire lo que dice. Vuelvo hasta acá, regáleme su atención. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Lo cuida. Repita conmigo, cuidar. Y aquí voy a hacer una distinción entre dos palabras, cuidar y proteger. En esta versión habla de cuidar, pero para mí el cuidar tiene dos cosas. El hombre protege hacia afuera, la mujer cuida desde adentro. El hombre tiene que proteger a nivel emocional, espiritual. Quiero llevarlo al contexto o a lo que pasó en el jardín del Edén, como cantábamos ahora. En el Edén, note que Adán le dijo a Eva, no comas de esa fruta. ¿Sabe qué estaba haciendo? Protegiéndola. Es interesante que en el evento bíblico Satanás no tentó al hombre, tentó a la mujer, porque el hombre estaba equipado para proteger sus huesos, su manera. Y aunque ahora nos cambien todas estas situaciones y hablen de transgender y
transgénero, aunque el hombre esté muerto, sus huesos siguen siendo de hombres. ¿Sabía eso? Lo pueden pintar, lo pueden operar, pero cuando el hombre fallezca, su cuerpo, el esqueleto del hombre va a ser de hombre, y el esqueleto de la mujer va a ser de mujer. Nunca va a cambiar. De hecho, es lo que utilizan. Cuando se mueren solamente hay hombres y mujeres. Y el hombre está hecho para proteger. Por eso cuando una mujer no se deja proteger en el hogar, entonces se caen en muchísimos huecos. Esto estamos hablando de hombres que quieran seguir la cadena. Son sacerdotes, son líderes, son proveedores, son protectores. Dios lo dejó muy claro. Esas 4 funciones marcarán el destino de cada familia y de cada hombre. Pastor, ¿no hay más? ¿Necesita más? En sí son bastante difíciles cada una de ellas. Y Dios lo que quiere hacer en este tiempo es formarlo para que usted pueda tener esas herramientas en su vida. Mujeres, Dios quiere darles un esposo a las que no son casadas con esas características. No se case con algo menos que eso. Niños, jóvenes, jovencitas necesitan buscarlos. Algunos de nosotros hemos visto una mala recepción, una mala imagen de nuestros padres. Necesitamos volverla a formar. Y Dios quiere decirnos: no es así, tranquilos. Yo les voy a formar como es y les voy a mostrar cómo es el diseño que yo tengo. Saben, hay algunos de ustedes y algunas personas que no se quieren casar, que no quieren tener hijos, con dolor en el corazón, porque sus padres no ejercieron eso correctamente. Pero Dios quiere decirnos esto: Él de alguna manera nos va a formar para hacerlo. Piensen en esto. Dios quiere formarnos para restaurar nuestros hogares. Ahora los dejo con el último concepto, Efesios 5:24. Le hablé de 4 funciones y ahora le quiero hablar de algo muy importante: lo que espera el varón. Y en casi toda la gran mayoría de pastorales que he estado en parejas, siempre hay 2 quejas, y le voy a contar eso. La queja de ella dice: él no me ama, y él dice: ella no me respeta. Pocas son las personas, muy pocas, que dicen, las mujeres que dicen: él no me respeta. ¿Sabe por qué? Porque el diseño de Dios para el varón era respeto. Por eso el varón anhela admiración. El varón anhela, el esposo anhela respeto de su familia. A él no le importa si lo abrazaron o no, tanto como le importa si lo respetan. Y las mamás no le importa tanto el respeto, o las esposas, tanto como espera el amor. Entonces quiero inspirarnos, porque tenemos que volver otra vez en nuestra mente a dibujar: esto es el rol del hombre, esto es lo que Dios espera. Las mujeres puedan decirle a sus esposos: este es tu rol, con mucho respeto. No, tú no cumples la función. Cuidado, porque el plan, ese don se lo da Dios a la persona. Y los hombres puedan decir: tengo un mapa para seguir, tengo un modelo. Le invito a que se ponga de pie un momento, ¿sí? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es ese modelo? Quizás tuviste un modelo de papá totalmente opuesto a esto y tengas temor de entrar en un matrimonio, por supuesto. Quizás lo has visto y no lo quieres reconocer. Necesitas entrar en este momento con Dios.
Cierra tus ojos. Espíritu Santo, gracias. Hoy nos has hablado a nuestro corazón. Hoy nos estás diciendo qué es lo que esperas de nosotros. Y aquí hay muchísimas familias representadas. Aquí hay hombres casados con nietos. Hay hombres casados con hijos. Aquí hay hombres que se acaban de casar y que aún no tienen familia. Pero también ves a los jóvenes que hay allí en este momento sentados, en los cuales un día dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Y piensas en ellos, y piensas en la iglesia, y piensas en los años a venir, y ves los colegios y lo que están enseñando. Pero también ves al hombre divorciado, al hombre que falló, a la mujer que se divorció y dijo: siquiera hubiera tenido una persona con estas características. Y queremos venir con mucha humildad a pedir tu ayuda. Señor, parece que ese modelo es casi tan difícil. No lo hemos visto tan claramente con nuestros ojos. Pero si ponemos nuestros ojos en ti, Señor Jesús, vamos a poder tener el modelo correcto. Tú eres sacerdote, proveedor. Tú eres protector. Tú eres líder. Te quiero invitar a que le digas: Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy. Danos la unción, el poder, la fuerza, como quieras llamarle. Danos la alegría, danos el regalo, danos la fuerza, danos la restauración que necesitamos. Pero queremos tener tu modelo. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: Señor, quiero tu modelo? Quiero ser como tú me dices. Quiero tener hijos que sean así. Quiero tener un matrimonio que refleje esto, Señor.